Señoras y señores, reiniciamos estas primeras jornadas sobre la reinserción de la Argentina en el mundo. Esta actividad es organizada por la Escuela de Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral bajo el lema Las posibilidades que ofrece el escenario de la paz fría. Recibimos con este fortísimo aplauso a quienes integran este siguiente panel, el doctor Gustavo Vélez, director del INTAL, quien hablará acerca de la integración regional y el futuro del trabajo, la magíster Ana Vasco, también por el INTAL, quien expondrá acerca de la integración regional y los millennials en Argentina, y el licenciado Alejandro Ramos, integrante también del INTAL, quien disertará sobre el panorama regional Mercosur y Alianza del Pacífico. El desarrollo del segundo bloque temático al que asistimos, denominado América Latina, y este primer panel que abordará la integración regional en América Latina y oficiará de moderador el magíster Andrés Rugeles, director de CAF Argentina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos inicio al primer bloque de la tarde titulado La integración regional en América Latina. Es quizás uno de los temas, yo diría que en este momento fundamentales para América Latina y cruciales por el estado en sí mismo de la integración y los retos que significa para cada uno de los países y la inserción internacional de América Latina. Antes de iniciar, quisiera hacer tres breves comentarios. Por un lado, decir que la integración regional es uno de los pilares fundamentales de los bancos de desarrollo de la región, como el CAF, como el BID, como CAF, como BID, es uno de los pilares fundamentales y nuestro apoyo desde las multilaterales al tema de integración regional tiene dos grandes vertientes. Por un lado, el financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura, financiamiento a proyectos que unen los países, que generan cadenas de logística y a su vez contribuyen al crecimiento, al bienestar de nuestras gentes. Y por otro lado, la generación de conocimiento que tiene que ver básicamente con la generación de estos espacios de discusión, de ideas que fortalecen en sí mismo las dinámicas regionales. En segundo lugar, yo diría que cuando hablamos de integración regional, a pesar de la debilidad actual de los procesos en América Latina, encontramos que la integración regional hoy para América Latina tiene mayor validez que nunca. Y es básicamente por varias razones. Por un lado, cuando vemos el escenario internacional, vemos un escenario internacional en donde hay corrientes proteccionistas en Estados Unidos, en Europa, y es cuando América Latina tiene que unirse y tiene que fortalecer sus vínculos comerciales y de inversión. Por otro lado, es un momento en donde se hace necesario fortalecer las cadenas de valor en la región, fortalecer lo que hemos llamado las multilatinas y cómo generamos esas dinámicas desde el lado del sector privado, que acá tiene un rol muy importante. Es decir, construir integración de abajo hacia arriba. Pero también es fundamental las decisiones políticas que se tomen a nivel de los gobiernos y la construcción de integración regional de arriba hacia abajo. Son dos dinámicas que son complementarias, no se excluyen y se fortalecen mutuamente. Y por último, señalar que el momento actual que vive Argentina es muy importante, el rol que puede tener Argentina de su liderazgo político regional en la promoción precisamente de estos esquemas de integración. Y creo que actualmente Argentina está en una situación privilegiada que le permite jugar ese rol. El liderazgo del presidente Macri puede tener un impacto muy positivo y ya lo hemos visto como a nivel de escenarios multilaterales, lo que viene en camino, la reunión ministerial de la OMC, el G20, el trabajo que se ha hecho con la OECD, son muy valiosos, y también a nivel bilateral,
el trabajo realizado con países que son claves para Argentina, como Brasil o como Chile, está dando sus frutos. Así que nos encontramos hoy en un panel que va a ser, la verdad, muy interesante. Tenemos a Gustavo, que nos va a hablar de la integración regional y el futuro del trabajo. Alejandra, que nos va al panorama regional de Mercosur y Alianza del Pacífico. Perdón, Alejandro. Y Ana nos va a hablar de la integración regional y los millennials en Argentina. Así que las reglas de juego es, cada uno tiene 20 minutos y luego la presentación de cada uno trataremos de tener un diálogo muy interactivo con el público, que hagan preguntas cada uno de ustedes y que pueda ser una muy buena sesión. Así que, adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Un gran gusto y les agradezco mucho la presencia y también la invitación a la Universidad Austral por acompañarlos y por poder compartir algunos de los elementos que hemos estado investigando con mucha intensidad en los últimos años, desde el INTAL y desde el BID. Uno de los últimos productos tiene que ver con este libro. Algunos de ustedes lo habrán visto, está disponible en internet, se puede descargar gratuitamente. A través de, o a propósito de él, convocamos a 40 expertos de todo el mundo para indagar sobre los futuros del trabajo, la integración regional y la revolución 4.0. La inserción de Argentina o la reinserción argentina a nivel mundial hay que pensarla en función de esta fabulosa revolución tecnológica. Pensar un escenario de reinserción argentina sin tener en cuenta la tecnología y lo que implica como cambio exponencial en el mundo de hoy es quedarnos detenidos en un mundo que ya no existe y que está en un cambio que es absolutamente fenomenal. Desde ese punto de vista, yo les querré dejar una primera, entonces, idea fuerza, que tiene que ver con los cambios de las reglas de juego en el comercio internacional, tal cual lo hemos conocido hasta hace apenas un lustro. Como muy bien mencionaba Andrés, hay unas tendencias proteccionistas ineludibles en el análisis, pero también hay una agenda tecnológica que no está siendo captada adecuadamente por las grandes reglas de juego internacionales. Y es en ese punto donde se genera una suerte de espacio ciego, espacio vacío, que no permite registrar adecuadamente lo que está ocurriendo. El nuevo fenómeno de los procesos de producción mundial afectados por la tecnología no están siendo registrados adecuadamente por las estadísticas internacionales. Tenemos estadísticas de comercio que básicamente están basadas en el intercambio físico, tangible, de mercaderías, de bienes, de productos. Pero tenemos un alto porcentaje de ese intercambio comercial en el mundo de hoy que no tiene que ver con lo tangible, que no tiene que ver con la producción física, sino que tiene que ver con lo digital, con lo intangible, con lo invisible. Y eso no está siendo registrado ni por las estadísticas a nivel del comercio mundial, ni por los tratados internacionales, ni por los acuerdos comerciales que se basan sobre todo en esta dimensión física, ni mucho menos está siendo registrado por un fenómeno que tiene que ver con el futuro del trabajo, cómo esta dimensión digital de la producción, esta cuarta revolución industrial, va a impactar brutalmente, exponencialmente sobre los modos clásicos de trabajo tal cual los hemos conocido hasta hace muy poco tiempo. El riesgo de la pérdida de empleos o del reemplazo de la automatización que reemplaza empleos en el mundo entero es, por cierto, alto. Hay diferentes tipos de métricas, de mediciones para registrarlo. Nosotros apelamos en este trabajo a una de esas métricas que tiene que ver con la desarrollada por Carl Fley de la Universidad de Oxford, que implica que no hay país en el mundo, no hay región en el mundo que se vea exenta de este impacto de los robots y de los procesos de automatización sobre los modos clásicos de trabajo y de producción. Entender la geopolítica de los robots, la geopolítica de la automatización,
es un elemento indispensable para entender hoy el juego de las relaciones económicas internacionales. Ustedes habrán visto en la anterior filmina que se mencionan entre posibilidades de automatización entre el 80 y el 50 o 47% de los trabajos de acuerdo a los diferentes países. Hay una gran diversidad de acuerdo a las metodologías que se empleen para medir estos procesos de automatización. McKinsey y la OECD hablan de una cosa muy importante que tendríamos que distinguir cuando analizamos este fenómeno. ¿Van a ser todos los trabajos del mundo reemplazados por robots? No. Pero sí van a ser pocos los trabajos que no van a tener una parte de sus tareas reemplazadas por robots en sus diferentes dimensiones. Aclaremos que cuando decimos robots, no decimos los robots típicos que vemos muchas veces en las imágenes o de ciencia ficción o de los dibujos animados de nuestra infancia en algunos casos. Son procesos de aprendizaje profundo, de inteligencia artificial, de software inteligentes que están alterando ya hoy los modos clásicos de producción. Entonces, sí, lo que hay que tener en cuenta es que aproximadamente un 60% de todos los trabajos que hoy conocemos van a tener al menos un 30% de sus actividades que van a ser automatizables. No significa que van a desaparecer ni los médicos, ni los conductores tal cual los conocimos, ni los abogados, etc. Pero sí un porcentaje de esas tareas que hoy desarrollan las profesiones clásicas van a ser reemplazadas por máquinas inteligentes o por procesos de automatización. Y esta tendencia va a afectar no solamente a los trabajadores de cuello azul, los clásicos trabajadores industriales, sino que comienza a afectar a los trabajadores de cuello blanco, a los trabajos más en el ámbito de los servicios. A ver si lo podemos pasar otra vez esto, a veces lo paso rápido, pero es interesante verlo. Este trabajo fue hecho en Europa, en el Millennium Project, y mide las ocupaciones en el periodo 2008-2014. Detengamos un minutito y vamos a ver cómo en esos años, que ya está además ciertamente desactualizado ese trabajo, pero cómo en los últimos años se fueron dando ocupaciones que decrecieron infinitamente en su importancia y hay otras que irrumpieron en el escenario de la producción internacional. Fijémonos, aumento de empleos, marketing digital 17 veces, un poquito más para atrás, bueno, ahora sí. Interesante ver este fenómeno. Menos 48% de bibliotecarios, menos 47% de asistentes personales, menos 44% de agentes de viajes, menos 40% de trabajadores en ventas minoristas, 142 veces aumentaron los programadores, 396 veces las redes sociales, expertos, community manager, etc. Lo mismo en Big Data, lo mismo en marketing digital. Es decir, se da un fenómeno de corrimiento de ocupaciones clásicas y irrupción de algunas otras ocupaciones. ¿Quién conocía de nosotros hace 4 años atrás lo que era un community manager a la escala que hoy lo conocemos? O un analista de datos a la escala del e-commerce que hoy lo conocemos. Es decir, hay una irrupción de nuevas ocupaciones que plantea este dilema entre hasta qué punto los robots van a destruir empleo, van a crear empleo o van a reemplazar empleo. La respuesta frente a estos tres temas es sí. Van a destruir, van a reemplazar y van a crear nuevos empleos. La cuestión de las proporciones y del contrato social de cohesión que tiene que solventar esa dinámica es lo que está en juego en este momento. Cuando menciono que el comercio clásico de bienes tangibles va a quedar atrás, no digo que va a desaparecer, ni muchísimo menos. Va a continuar de una manera muy importante lo que nosotros denominamos comercio basado en contenedores. Autos, máquinas, ropa, etc. Eso va a continuar, no es que va a dejarse a un lado. Pero el comercio digital basado y no dependiendo de contenedores va a ir creciendo de una manera exponencial en función de estas nuevas tecnologías. Hicimos un estudio que compara Argentina y Uruguay en materia de riesgo de automatización de los empleos
Vemos que este fenómeno no se da igual en todos los sectores, hay sectores más afectados, menos afectados, dependiendo mucho también de los niveles de formación educativa que tengan los trabajadores. Lo cierto es que no hay sector que baje del 50% aproximadamente en el riesgo de automatización en Argentina y en Uruguay en la próxima década. Esto también de alguna manera nos parea con el resto del mundo, es un fenómeno que trasciende ciertamente fronteras. Para los jóvenes o para los trabajadores que tengan universitaria completa, el riesgo de automatización baja a la mitad. Esto significa la importancia central del sistema educativo también para prevenir el desempleo, para prevenir estos riesgos de automatización. Igual, fíjense que los niveles son altos, aún con las personas que tienen universidad completa, el riesgo de automatización, de acuerdo también, esto se puede cruzar por las actividades, es del 40% en Argentina, es del 30% en el Uruguay. Esto tiene una cantidad importante de reglas metodológicas que están explicadas en el estudio, en el trabajo, pero para situarnos en el tema, el desafío es educativo, el desafío es de entender el nuevo proceso de reglobalización que se está dando en el mundo. Se habla a veces de desglobalización, cuando surgen estos movimientos nacionalistas, separatistas, movimientos racistas, etc., la cara más oscura de la globalización. Nosotros hablamos más que de desglobalización, de reglobalización. Se están achicando las cadenas globales de valor, esto significa que se acortan las distancias en los procesos de producción, se están achicando los tiempos de esa producción y se está dando un fenómeno que denominamos la nueva conectografía de las cadenas globales de valor. Es decir, la conectividad se expresa de una manera muy diferente a lo que entendíamos hasta hace muy poquito tiempo atrás. Quiero detenerme en el impacto de una tecnología que a lo mejor puede significar un ejemplo para todo lo que estoy hablando, que son las impresoras 3D. Todos hemos escuchado hablar de las impresoras 3D. Básicamente significa diseñar un producto con un programa de computación y poder fabricarlo a muchos miles de kilómetros de distancia a través de una impresión de fabricación aditiva. Este ejemplo de las impresoras 3D es un buen ejemplo para entender cómo se alteran todos los conceptos clásicos que hasta ahora hemos entendido del comercio internacional. ¿Qué entendemos por comercio internacional? Un señor que fabrica un producto en un determinado punto del globo. Ese producto es fabricado por una cantidad de proveedores, si está inserto en una cadena global de valor, muy importantes. Siempre citamos el ejemplo. Una turbina que General Electric fabricaba en 20 países diferentes, hoy con una impresión aditiva, con una fabricación aditiva, la fabrica en Estados Unidos. Sin contar con las pequeñas partes, los pequeños componentes de esa turbina que eran fabricados en diferentes puntos del planeta. Esa turbina, que no requiere de 20 diferentes autopartes, si ustedes me permiten, o turbina partes, implica en primer lugar un ahorro de esos procesos logísticos y de transporte. Cada una de esas 20 partes significa que hay que subirlas a un contenedor, a un camión, a un puerto, a un aeropuerto, a un buque, descargarlas, transportarlas, llevarlas al punto de ensamblaje. Con las impresoras 3D, todo ese proceso de logística, de transporte físico de las autopartes de una turbina o de las autopartes de un automóvil, si se aplicara con los automóviles, queda en la historia. No existe más desde el punto de vista del desafío del transporte físico de las mercaderías. Pero hay otra cosa mucho más importante que queda a un lado y entre paréntesis, que es el trabajo localizado físicamente en un determinado país. Porque a través de un programa de computación se puede dar un proceso de co-creación o de codiseño de esa turbina con diseñadores que estén en Australia, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Fijémonos en este ejemplo extraordinario de cambio si esta tecnología se profundiza. Dejan de tener vigencia los problemas de visado de los trabajadores. Dejan de tener vigencia los temas tan notables de inmigración o desplazamientos físicos de los trabajadores.
dejan o requieren reformularse los temas de derechos aduaneros, que están habituados a que se le cobra un derecho aduanero a la mercadería que pasa por un paso aduanero de un punto al otro del planeta, de un puerto al otro del país o de un punto al otro de un lugar geográfico. Es decir, la fabricación digital como mero ejemplo tecnológico, la fabricación con impresoras 3D, lo que altera es el concepto de tiempo y espacio para analizar tal cual lo hemos conocido la política económica internacional. Altera además la cronometría de las cadenas globales de valor, acelera los tiempos. Lo que antes significaba trasladarse durante varios días en una autopista, en un puerto o en ultramar, se traslada con el simple toque y el clic de un mouse frente a una computadora, a un teléfono celular. Hace poquito, hace apenas 3 semanas atrás, salió un informe extraordinario, recomiendo leer, Inc. lo produjo, que explica cómo la impresión 3D va a revolucionar el comercio mundial y va a significar un decrecimiento del 25% del comercio mundial en las próximas 2 décadas. Y va a generar otro fenómeno geopolítico, o podría generar otro fenómeno geopolítico de consecuencias extraordinarias. En este esquema que estamos mencionando, se reformula el concepto de infraestructura para la integración. Van a tener importancia los puertos, los aeropuertos, los camiones, los contenedores. Lógicamente, esto no va a desaparecer de un día para el otro. Van a tener mucha importancia. Pero las autopistas inteligentes de información, la conectividad digital, la velocidad de esa conectividad digital, va a ser lo que imprima carácter a ese cambio exponencial que se va a vivir. El otro elemento clásico va a tener muchísimo menos vigencia, los salarios bajos como un factor de competitividad de las economías. Lo que antes, en muchos países, los que hasta hace muy poco, era una cuestión de proximidad geográfica o de salarios bajos para decidir si un producto se termina terciarizando en un fenómeno de offshoring en otro país, una parte de un auto, una parte de una turbina, una parte, una ropa, un tejido. Si eso se termina terciarizando porque hay un salario bajo, el salario bajo va a dejar de tener la incidencia que tiene hoy en los fenómenos de competitividad. ¿Y qué va a pasar a tener incidencia? El diseño, la creatividad, la capacidad de analizar grandes masas de datos, la ciberseguridad, elementos que van a ser el nuevo lenguaje, el nuevo mecanismo de estos flujos de comercio a nivel internacional. Ponemos el ejemplo de las impresoras 3D, podríamos poner otros muchos ejemplos de tecnologías que están en este momento, podríamos decir, en su infancia. Nadie puede garantizar que este fenómeno a nivel exponencial que se está planteando va a prosperar en un 100%. Pero hay que estar atento a los datos que se están produciendo año por año. En el año 2015 se vendieron en todo el mundo aproximadamente 250.000 impresoras 3D. Un año después se vendió 500.000. Es decir, se duplicó la venta de impresoras 3D a nivel mundial de un año para el otro. Son tendencias no paulatinas, son tendencias francamente exponenciales, geométricas en cuanto al incremento de este tipo de tecnología. Y la otra gran tecnología es la inteligencia artificial. Las máquinas que aprenden por sí mismas, las máquinas que, por cierto, están generando una polémica de dimensiones también, en algunos casos apocalípticas, en otros casos muy desafiantes para las normas de comercio internacional tal cual las hemos conocido. Elon Musk está diciendo que la inteligencia artificial puede poner en riesgo el género humano tal cual lo conocemos. Stephen Hawking se le sumó a esa predicción con 35 premios Nobel acompañando este desafío. Como siempre mencionamos, la Academia de Ciencias del Vaticano acaba de hacer hace 3 meses atrás un evento sobre inteligencia artificial en uno de cuyos paneles se dejó sentada la siguiente pregunta. ¿Pueden las máquinas tener conciencia? ¿Pueden las máquinas tener conciencia? Lo citaba hace poquito en un encuentro que tuvimos con La Nación. La tapa del The Economist de hace 3 meses atrás era una tapa más que desafiante. Era
una tapa donde había un robot leyendo a Aristóteles y a Platón y decía, enseñándole ética a las máquinas. Pensemos un minuto este ejemplo absurdo, que podría sonar absurdo, pero que no lo es, de enseñarle valores o ética a una máquina que aprende por sí misma. ¿Y qué ocurre si esa máquina es encargada de hacer una operación o de hacer un diagnóstico médico, como hoy ya se está haciendo con Da Vinci? ¿Dónde está la responsabilidad por una mala praxis? ¿Qué ocurre con una máquina inteligente que conduce un automóvil y produce un accidente? ¿Dónde está la responsabilidad? Estas preguntas, y por eso lo de la paz fría del seminario tiene muchísima atracción, estas preguntas surgen desde el punto de vista de los dilemas éticos a partir de la industria de defensa norteamericana, seguida por supuesto por la industria de defensa del resto de las potencias mundiales. La inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías exponenciales, surgen todas del complejo militar industrial, básicamente los Estados Unidos. Pero tienen aplicaciones y consecuencias que no tienen que ver solamente con la guerra, con la nueva guerra, con la guerra diferente tal cual la conocimos, sino con nuestra vida cotidiana. El ejemplo más típico de estos son los drones, que hoy están revolucionando la agricultura de precisión y que fueron pensados como una máquina no tripulada para tener más precisión de los objetivos militares. Entonces, todo este fenómeno de gran cambio internacional, y Andrés, que es un gran amigo, me va a decir cuándo me pasé, tienen que ver con un proceso de mirar con nueva mirada, con nuevos ojos, el fenómeno de las relaciones económicas internacionales. Algunos dirán que prima el tecnoutopismo, donde sociedades programadas automáticamente van a ser capaces de resolver todos nuestros problemas. Otros dirán que prima el tecnoescepticismo. Volveremos a una edad media donde los más fuertes tendrán primacía sobre los más débiles y donde se abrirá un fenómeno de todos contra todos. En el medio de esos dos dilemas hay espacio para América Latina. El mensaje que me gustaría dejarles es que hay espacio para América Latina para repensar un nuevo mecanismo de integración y también un nuevo mecanismo de modernización productiva. El informe de las impresoras 3D que les mencionaba es muy atractivo por lo siguiente, porque dice se van a reformular también los grandes déficits y superávits productivos a nivel de todo el mundo. Se van a reformular esos procesos de grandes déficits productivos. Por ejemplo, un gran déficit comercial está en la industria americana del automóvil. En la medida que la impresora 3D comience a fabricar in-house partes del automóvil que antes se fabricaba en otros países, se va a crear más empleo en esos países que sean capaces de fabricarla. Y se van a disminuir los déficits comerciales que hoy existen en algunos países. ¿Cuánto cuenta esto para nosotros? Cuenta muchísimo. Estos son algunos de los ejemplos que el de la impresora 3D, antes en 20 países, hoy en uno solo. Esto tiene profundas consecuencias geopolíticas. Cuando decimos que hay que analizar la geopolítica de los robots, hay que analizar la geopolítica de los nuevos superávits comerciales que se pueden dar con estas nuevas tecnologías. La impresora 3D dice que queda un minuto. Un minuto, muy bien. Bueno, el resto sería apasionante verlo. Lo que quiero dejar como dos mensajes en este minuto es lo siguiente. Para que esto tenga un sentido humano, profundamente antropológico, respetuoso del ser del trabajador y de las trabajadoras, se requiere pensar un contrato social tecnológico para América Latina. Esto no lo arregla el mercado con su lógica de mera ganancia, ni lo arregla el Estado con su lógica burocrática. Esto requiere un contrato social que dé cuenta del cambio tecnológico. Un contrato social que incorpore la tecnología como un elemento de inclusión y de cohesión social en lugar de un elemento de disrupción de equidad. Ese es el punto básico que me gustaría dejarles como mensaje final. Y los contenidos de ese contrato social tecnológico que les querría dejar como meros ejemplos para pensar, tienen que ver, por ejemplo, tenemos que repensar nuestras relaciones internacionales a la luz de estos nuevos fenómenos. Dinamarca acaba de nombrar un embajador digital en Silicon Valley. Tenemos dos modos de esperar la revolución digital. O esperamos que los autos autónomos reemplacen a nuestros choferes o a nuestros taxistas, o pensamos cómo los autos autónomos pueden ser fuente de nuevos empleos,
con analistas de Big Data, con fabricación de sensores, de nuevos materiales para las autopistas, de desarrollo inteligente de procesos de movilidad, etcétera, etcétera. La tecnología, la tecnodiplomacia es algo de una primerísima magnitud. Cambia el eje de las soberanías nacionales, cambia el eje de las negociaciones económicas internacionales. Y algunos otros elementos que están hoy en el debate internacional, vale la pena analizarlos, no estoy pronunciándome por ninguno de ellos, pero son temas que hace apenas 2 años atrás hubieran parecido de ciencia ficción y hoy no se están debatiendo en Corea del Norte, se están debatiendo en los Estados Unidos, se están debatiendo en Europa, se están debatiendo en Canadá, en Finlandia, se van a empezar a debatir en América Latina. La racionalidad del impuesto no a los robots lo está discutiendo Silicon Valley. Una renta básica universal se está implementando en Finlandia y en varios estados americanos que están haciendo experiencias piloto. Salario complementario, diferente concepto del tiempo de la jornada laboral. Son estos algunos de los componentes del contrato social tecnológico. Había algunas otras cosas, de habilidades, etc. El mensaje final es, cuando uno habla de robots, parece un marciano. Para muchos parece un marciano. Porque la sensación es, esto nunca va a pasar, esto nunca va a venir. Pensemos simplemente como reflexión final cuántos aspectos de nuestra vida cotidiana, no en los últimos 15 años, en los últimos 2 años, han sido transformados por esta revolución tecnológica que está entre nosotros. Proyectando eso al próximo lustro, el cambio es realmente difícil de imaginar. Por eso hay que concentrar esa energía en un contrato social tecnológico que sea capaz de, sin coartar la creatividad, en definitiva diseñar el modo de sociedad de la cual queremos vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo por la presentación. Y ¿vamos con Ana? Ok. Y pasamos a la presentación de Ana Vasco, la integración regional y los millennials en Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. A ver si se me escucha bien. Vamos a ver. Bien. Bien. ¿Saben cuál es la imagen que más aparece en Google cuando uno busca la palabra millennials? Estas. Fotos de jóvenes felices, de clases sociales más bien altas, tecnológicos, sacándose una selfie. Esta es la imagen que tenemos de los millennials. ¿Quiénes son entonces los millennials? Son efectivamente los jóvenes que nacieron entre el año 1980 y el año 2000, en pleno surgimiento de Internet, de la era digital.
y mucho se ha escrito sobre ellos. En general se dice que son jóvenes que buscan todo el tiempo la inmediatez por el impacto que ha tenido Internet en sus vidas, o que buscan cada vez menos el contacto cara a cara por el efecto de las redes sociales. Se los describe como un grupo bastante homogéneo, estereotipado y muy diferente a la generación X que les antecedió. ¿Pero por qué desde INTAL quisimos investigar acerca de los millennials en Argentina? Bueno, aquí representan un 28% del total de la población y son justamente aquellos jóvenes que nacen en la era digital y cuando tienen que salir al mercado laboral irrumpe esta nueva revolución 4.0 que contaba Gustavo anteriormente, signada por la cultura maker, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, que amenaza con desplazar miles de puestos de trabajo. Y como decía Gustavo, también los interrogantes son muchos, no solamente cuántos puestos de trabajo serán desplazados, sino también qué nuevas habilidades se requerirán, cómo se adaptará el sector privado, o si, por ejemplo, la innovación puede crear nuevas tareas y ocupaciones para reemplazar a los puestos de trabajo que van a ser desplazados. Estos son los desafíos que enfrentan los millennials en todas partes del mundo, pero en Argentina se enfrentan con dos desafíos adicionales. Número uno, porque están en América Latina, una región en donde la mayor parte de sus exportaciones se concentra en actividades que son más susceptibles de ser automatizadas, como la industria manufacturera intensiva en mano de obra o la agricultura, también intensiva en mano de obra. Y a esto además porque se le suma un segundo elemento adicional que lamentablemente es América Latina la región más desigual del mundo, incluso por encima de África subsahariana. Entonces, frente a estos desafíos del INTAL nos preguntamos, bueno, ¿están preparados los jóvenes de nuestro país para esta revolución 4.0? ¿Qué habilidades tienen? ¿Hay brechas de género en cuanto a estas habilidades? ¿Son un grupo homogéneo, estandarizado o presenta rasgos diferentes en función de los niveles socioeconómicos? ¿Qué piensan sobre América Latina? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos y que trabajamos junto a Voices, una consultora, en un análisis cualitativo. A diferencia de la mayor parte de los estudios de millennials que se concentran en grupos reducidos de la población de sectores socioeconómicos más bien altos, trabajamos a partir de una muestra representativa del total de los jóvenes del país entre 18 y 34 años. Hicimos encuestas domiciliarias y personales en los principales conglomerados urbanos. Y a esto le sumamos también un análisis cualitativo. Hicimos focus group, donde vimos a los jóvenes en 4 segmentos diferentes. Trabajamos, gracias al apoyo de Accenture Argentina, con jóvenes del sector socioeconómico más bien alto, con habilidades tecnológicas, también con jóvenes de clase media, media-baja, asociados a sectores dinámicos exportadores, con jóvenes de la economía popular y con los llamados ninis, con jóvenes que no trabajan y no estudian, o por lo menos, no tienen un trabajo reconocido o declarado. Bien, ¿qué encontramos? En materia de integración económica, una de las primeras preguntas que hicimos fue, en una escala de 1 a 10, ¿cuál era su opinión sobre algunos países o regiones? Vemos que América Latina es la región más valorada, con un 54%. Después le sigue en la escala Europa, con un 47%. Continúa el caso de China, con un 36%, que llamativamente recibe un valor superior al de Estados Unidos, que llega un 31%. Y finalmente aparece el caso de Rusia, con un 25%. En materia de integración, talento, ahí vamos. En materia de integración también preguntamos acerca de con qué países o regiones preferían que su país se integrara también comercialmente. Y aquí nuevamente vemos que América Latina recibe el porcentaje más alto, con un 64%. Después le sigue el caso de Europa, con un 49%. La escala, el orden de los países y regiones es igual a la pregunta anterior, cambian los valores. Continúa China con un 39%, después Estados Unidos con un 37% y finalmente aparece el caso de Rusia con un 30%. A pesar de estos apoyos a la integración económica, vemos que los jóvenes ponen algunos reparos, algunos límites sociales. Los vemos en 2 aspectos. Número 1, cuando les preguntamos acerca de la inmigración. La pregunta concreta, les dimos 4 opciones, donde pasando desde prohibir a todos los que quieran venir a trabajar que lo puedan hacer, hasta permitir a todos los que quieran venir que lo puedan hacer, pasando por posiciones más intermedias. Y vamos a ver que el porcentaje más alto, que es este 38%, se lo lleva la opción de permitir a la gente que quiera venir que pueda, pero siempre que haya trabajo disponible.
Y después le sigue la opción de poner límites estrictos en cuanto a la llegada de extranjeros. Aquí vemos algo que vamos a observar a lo largo de toda la encuesta, que es diferencias por nivel socioeconómico. O sea, los jóvenes, por ejemplo, de los sectores más bajos, que quieren poner límites estrictos al número de extranjeros, que es ese 33%, es ampliamente superior a los jóvenes de los sectores socioeconómicos más altos, que quieren poner límites estrictos a la llegada de extranjeros, que es el 14%. Lo cual es algo relativamente esperable, porque los niveles de desempleo, subempleo y precarización laboral afectan en mayor medida a los jóvenes de los sectores socioeconómicos más bajos, y además porque la inmigración de los inmigrantes el trabajo de los inmigrantes compite en general con el trabajo de los sectores más bajos. Estos reparos a la integración lo vemos también cuando les preguntamos acerca de las importaciones, y aquí también les dimos diferentes opciones, desde la restricción al máximo de la llegada de bienes y servicios del extranjero para cuidar el empleo local, hasta 10, que es la apertura irrestricta. Y vemos aquí que el porcentaje más alto, con un 41%, lo reciben las posturas más proteccionistas, después con un 30% aparecen las posturas más liberales, y luego con un 29% visiones más moderadas entre ambos extremos. También indagamos acerca de lo que es e-commerce, plataformas de comercio electrónico, y les preguntamos concretamente si en el último mes habían utilizado estas plataformas para comprar o vender. Vemos que solamente un 25% de los jóvenes reconoce haberlas utilizado, y nuevamente observamos diferencias por nivel socioeconómico. O sea, los jóvenes de los sectores más altos que utilizaron esta plataforma duplican a los jóvenes de los sectores más bajos, lo cual a priori es esperable también principalmente por un tema de ingreso. En materia de empleo, contrariamente a lo que se dice de esta generación o lo que se espera de esta generación, para el 90% de los jóvenes el trabajo ideal es aquel que brinda seguridad laboral y estabilidad, un buen sueldo y trabajo en blanco. A pesar de ello, esperen porque... A pesar de ello, ahí está. A pesar de ello, el 50% aspira a tener su propio negocio o ser cuentapropista, y ven como la principal limitante para ello la falta de acceso al crédito. Ahora sí, en materia de habilidades, vemos que un 84% de los jóvenes reconoce tener alguna habilidad tecnológica. Y nuevamente vemos diferencias por nivel socioeconómico. O sea, los jóvenes de los sectores más bajos, que no tienen ninguna habilidad tecnológica, es del 21%, mientras los jóvenes de los sectores más altos, que no tienen ninguna habilidad, es de apenas el 1%. A pesar de este alto valor de habilidades tecnológicas, solamente un 27% de los jóvenes reconoce aplicar frecuente o diariamente la tecnología en su trabajo, y para un 51% es más importante tener educación formal que saber de nuevas tecnologías para conseguir un empleo, y solamente un 20% opina lo contrario, es decir, que es más importante saber de nuevas tecnologías que tener educación formal para conseguir un empleo. Es decir, que en materia de habilidades y trabajo, vemos que todavía prevalece un modelo anterior, no tan tecnológico. Ahora, en materia de nuevas tecnologías, observamos que un 93% de los jóvenes tienen un teléfono celular con acceso a Internet, que es un número alto, muy alto, y dedican más de 4 horas al día a chatear por el celular y más de 3 horas al día a navegar por la red, números que realmente sorprenden, llaman mucho la atención. ¿Y qué hacen cuando se conectan a Internet? Frecuentemente, el 92% lo utiliza principalmente para estar en las redes sociales, un 60% para chatear, solamente un 12% para trabajar y solamente un 19% para estudiar. Contrariamente a lo que se dice de esta generación o lo que uno puede esperar de ellos también, para el 91% amigos son los de toda la vida, no los de las redes sociales. Para un 91% es preferible vincularse con amigos personalmente en vez de hacerlo a través de las redes sociales, y un 82% prefiere el mundo cara a cara antes que el mundo online. A pesar de ser nativos digitales, casi el 80% se informa principalmente a través de la televisión y solo un 28% a través de diarios online. Es decir, que prevalecen todavía los medios más analógicos antes que los digitales. Indagamos también acerca de lo que es la economía colaborativa, es decir, la posibilidad de comprar cada vez menos y alquilar más, como por ejemplo hacer carpooling en vez de comprar un auto, o alquilar ropa o libros o cualquier otro bien. Vemos que solamente un 10% de los jóvenes está dispuesto a incorporar estas nuevas costumbres en su vida.
Indagamos también acerca de algunas diferencias entre el mundo offline y el mundo online. ¿Qué preferían? Y aquí les preguntamos, por ejemplo, cómo se sentían más cómodos, si votar a través de una máquina electrónica o votar en papel, o pagar las cuentas por internet en vez de pagarlas en el banco, o pagar con tarjeta de crédito en vez de pagar en efectivo. Actividades que probablemente para todos los que estamos aquí sentados son muy comunes, habituales. Vemos que solamente entre un 26 y un 31% de los jóvenes está dispuesto a incorporar estas costumbres en su vida, lo cual en estos últimos dos casos está asociado a los bajos niveles de bancarización y altos niveles de informalidad en el empleo que todavía persisten. Y fuimos un poco más allá y les preguntamos acerca de algunas tecnologías exponenciales. ¿Qué tan dispuestos estaban en un futuro a, por ejemplo, comer carne artificial, o andar en un vehículo manejado por un robot, o ser operado también por un robot? Y nuevamente vemos que los niveles de adhesión, de predisposición a este tipo de tecnologías son bajos. Es decir, solamente entre un 16 y un 26% de los jóvenes quiere o está más bien predispuesto a incorporar estas tecnologías en su vida. Es decir, que vemos que en los millennials en Argentina todavía existe una mirada más bien mesurada, conservadora, prudente sobre el cambio exponencial, lo cual vemos también cuando observamos que 7 de cada 10 millennials creen que la ciencia y la tecnología pueden poner en peligro nuestros empleos. También indagamos acerca de la confianza en algunas instituciones. Incluimos por ejemplo, los medios de comunicación, las instituciones políticas, las empresas de telefonía móvil o las ONGs. Vemos que el porcentaje más alto de confianza se lo lleva con un 41% las ONGs, y el porcentaje más alto de desconfianza lo reciben las instituciones políticas con un 65%, y luego la información que se publica en las redes sociales, lo cual está en línea con lo que veíamos anteriormente, de que a pesar de ser nativos digitales y a pesar de la cantidad de horas que están en las redes sociales, desconfían de los vínculos que se generan a través de ellas, también desconfían de la información que se genera a través de ellas. Bueno, a modo de resumen, latinoamericanistas. Sin distinción ideológica, o sea, tanto los jóvenes que se declaran ser de izquierda, de derecha, de centro, o aquellos que no tienen ninguna postura ideológica tomada, América Latina es la región que recibe los porcentajes más altos, las opiniones más positivas. Su utilización tecnológica. A pesar de que el 93% tiene un teléfono celular con acceso a Internet, utilizan las nuevas tecnologías principalmente para socializar y entretenerse. Es decir, los niveles de adhesión o de utilización de las tecnologías para trabajar o capacitarse o comprar y vender o informarse son aún muy bajos, a excepción de un grupo de jóvenes que habitan la ciudad de Buenos Aires, que son de sectores socioeconómicos más bien altos, y hombres principalmente, que sí utilizan estas nuevas tecnologías para este otro tipo de actividades. Brecha digital. Lo vimos a lo largo de toda la encuesta. La polarización es una constante. A pesar de que el 84% tiene habilidades tecnológicas, hay diferencias por nivel socioeconómico. Los jóvenes de los sectores más bajos saben utilizar menos las nuevas tecnologías, las quieren utilizar menos y por eso también tienen una mirada mucho más prudente y más mesurada frente al cambio exponencial. Desconfianza. A pesar de ser nativos digitales, desconfían del cambio exponencial. Solo un 25% está dispuesto a incorporar tecnologías exponenciales en su vida y 7 de cada 10 jóvenes cree que los robots van a reemplazar trabajo humano. A pesar de ello, ven un futuro brillante. 9 de cada 10 cree que confía en sus propias habilidades o cree que las puede desarrollar en un futuro y 7 de cada 10 cree que también en un futuro van a estar mejor que sus padres. Es decir, que es una generación muy optimista. Bueno, estas fueron las principales conclusiones que llegamos a través de esta investigación, a partir de la cual quisimos contribuir al análisis y la conceptualización que se tiene sobre los millennials en nuestro país, rompiendo de alguna manera con algunas miradas más reduccionistas sobre esta generación. Así que bueno, ahora creemos que el gran desafío es lograr que todos los jóvenes de todos los sectores socioeconómicos, no solamente los más altos, se suban a esta nueva revolución 4.0, alcanzando el objetivo clave de reducción tanto de la brecha de ingreso como la brecha de género. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación y la verdad por la iniciativa que tomó Intal de realizar estos estudios y siempre dejar el tono optimista de América Latina frente a su futuro.
y sobre todo saber que somos dueños de nuestro futuro. Pasamos ahora con Alejandro Ramos y su presentación sobre el panorama regional Mercosur y Alianza del Pacífico. Bueno, no voy a hablar de eso, Andrés. No es culpa tuya. Hicimos un cambio en la agenda, digamos, no, esto fue una cosa que dijimos muy originalmente, en realidad decidimos hacer una presentación, porque efectivamente Alianza del Pacífico y Mercosur es un tema que vamos a tratar en nuestro próximo informe Mercosur, pero el informe Mercosur va a estar publicado aproximadamente dentro de un mes y medio, y la verdad yo no quiero adelantar, digamos, los temas que hay ahí, además es una discusión que se está llevando a cabo. La verdad que entonces decidimos hacer una presentación sobre algo que es un informe que sacó el INTAL en marzo de este año, que se llama Los futuros del Mercosur, y que es claramente oportuno para la discusión que hay sobre los nuevos procesos de integración por decirlo de una manera más exacta, digamos, sobre la discusión y las nuevas modalidades de integración que están ahora en este momento. Justamente puedo retomar algunas de las cosas que decía Andrés al inicio, digamos, estamos en una coyuntura muy especial, digamos, de discusión sobre la naturaleza de estos procesos, para qué sirven estos procesos, cómo puede Argentina, y el título de este evento es totalmente pertinente, cómo puede Argentina reinsertarse en el mundo, qué discusión hay que hacer ahí. Nosotros tenemos... Yo no, pero digamos, la institución tiene 21 años de hacer un informe anual sobre el Mercosur. Somos, digamos, orgullosamente la institución que ha seguido la vida institucional de este acuerdo de integración. Están todos publicados, están digitalizados, sirve para los historiadores, pero sobre todo sirve para hacer una discusión actual. Justamente el año pasado, cuando íbamos a hacer el informe número 21, Gustavo tuvo la idea innovadora de no hacer solo el informe Mercosur, no hacer solo el informe de lo que pasó en la presidencia pro tempore de Argentina, Brasil, etcétera, sino además agregar en el informe la opinión de una serie de expertos sobre cuáles pueden ser los temas de una nueva agenda del Mercosur, que también es la agenda precisamente, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico. No hablemos de la discusión NAFTA, Estados Unidos, no hablemos de la situación del Caribe, etc. Y entonces hicimos un informe que combina 4 secciones, como pueden ver ahí. Esto está en nuestra página web, lo pueden ver ahí. Hay efectivamente una parte que es el presente del Mercosur, que es el informe de coyuntura. Ahí lo que tenemos es el contenido de las principales tendencias macroeconómicas de los países, obviamente las cifras de comercio del bloque, y además los temas de discusión de la agenda interna y externa del bloque. Ese es el formato tradicional del informe Mercosur, que en este otro está contenido en la primera sección, como les digo, y que este año, en diciembre, vamos a tener la versión 2017 de eso. El que está publicado ahora es el del 2016. Pero lo que viene es nuevo. Nosotros convocamos a 13 expertos, digamos, para que nos ayudaran un poco a repensar agendas posibles para el Mercosur después de tantos años en que la discusión sobre la naturaleza de este bloque ha estado, digamos, bastante, digamos, paralizada, estancada, digamos. ¿Qué realmente, cómo podemos revisitar este tema de la integración de los países del Mercosur? Y entonces pusimos 4 secciones. Una, si se quiere, senderos de negociación, son los temas más clásicos de una discusión sobre integración económica, tanto externa como interna, y hay un artículo que les recomiendo particularmente leer, que digamos, con el cual nosotros estamos bastante identificados, que lo escribió un experto uruguayo, Ons, donde habla de una agenda corta para el Mercosur, digamos. Esto se los dejo simplemente ahí, una agenda corta, digamos, una agenda factible, no una gran agenda aparentemente, digamos, muy ambiciosa, pero irrealizable, sino qué pequeñas cosas se podrían hacer para avanzar en la integración. Hay otros artículos ahí, hay uno muy interesante también sobre compras públicas, otro sobre el tema de digamos, el posicionamiento del Mercosur en relación a otros bloques de integración. Esto este año va a tener algún tema muy interesante porque justamente está la negociación con la Unión Europea, sobre eso se habla ahí también. Miradas sectoriales es una sección y es de la cual yo voy a profundizar ahora después un poquito, en la cual vemos
precisamente agendas que deberían ser muy relevantes a nivel sectorial para un bloque como el Mercosur, pero que han estado un poco olvidadas. Y aquí destaco la que voy a presentar después, de la cual yo soy coautor del artículo, el tema del comercio agropecuario. Paradójicamente, países con un gran potencial agropecuario tienen una agenda de integración y el tema agropecuario ha sido muy débil en toda la historia del bloque. Innovación, ¿cómo no tocar ese problema, digamos? Y aquí en realidad tenemos un artículo muy interesante sobre la industria automotriz del Mercosur y la posibilidad de una agenda innovadora para esa industria, entre otras cosas. También, por ejemplo, el uso de tecnologías digitales para, digamos, la difusión de sistemas financieros, digamos, no de alto nivel, sino para pymes, por ejemplo. Hay un artículo sobre eso. Y por último, medio ambiente e integración. Yo, digamos, lo que hice para esta presentación, bueno, acá está la descripción un poco de la conceptualización del informe. Los grandes pilares del informe, digamos, parte primero de un punto, que ahora lo voy a tratar con cierto detalle, la nueva normalidad del comercio internacional. No se puede hacer una discusión sobre el proceso de integración de un bloque como el Mercosur si no tenemos presente cuáles son las tendencias que hay en el comercio internacional ahora, que no son para nada ni las que había en los años 90 ni las que había hace 10 años. Esa nueva normalidad es un pilar, digamos, de todo el informe. La combinación de integración e innovación. Y hablar de integración no es solo hablar de si le bajo el arancel a una persona, a otro país, a otro socio, si tengo un obstáculo técnico para el comercio. Es un medio para innovar y a su vez la innovación requiere un espacio económico ampliado. El informe también, el tercer pilar que tiene es que es una mirada de mediano plazo. No estamos preocupados, digamos, de lo que pasó en la última reunión donde se reunió el comité, digamos, de normas técnicas, sino que queremos una mirada de mayor plazo que eso. Si hay un conflicto entre los dos países o si hay una solución a un conflicto que lleva 10 años, no ese es el problema que tratamos acá. Eso un poco está en el informe de coyuntura. Y lo otro es la idea de una agenda positiva. El Mercosur tiene un deterioro casi como imagen, como marca, digamos, porque efectivamente no ha habido agendas positivas. Ha sido una agenda muy friccionada por conflictos comerciales, por razones históricas que no son fáciles también de solventar, pero ciertamente hay un deterioro casi de imagen por la falta de proposiciones positivas de cómo encauzar este bloque. Y simplemente el índice está compuesto de 5 secciones, el informe de coyuntura que les decía, 13 análisis y 4 visiones estratégicas. Aquí, digamos, el expresidente Sanguinetti de Uruguay y algunos otros expertos escribieron pequeños artículos para el informe. Voy a comenzar con el tema de la nueva normalidad y esto es una visión, digamos, actualizada a las cifras de ahora. Eso que ven ustedes ahí, ese gráfico, digamos, más típico de economistas no puede ser, digamos, es las tasas de variación alisadas, digamos, promediadas del comercio mundial desagregado en sus, digamos, 2 principales factores. El valor del comercio, está en la línea azul, son tasas de variación, como les digo. La línea roja es el volumen del comercio internacional, la dinámica de ese volumen, y la línea verde es el valor. Y las fechas que tengo acá es la fecha hito en la crisis financiera internacional y qué pasó en la poscrisis. Aquí la discusión es que después de que nos recuperamos de la crisis financiera internacional allá por el año 2010, nosotros lo que tenemos es un perfil de crecimiento del comercio totalmente distinto de lo que ocurría antes. Nunca volvimos al auge del comercio que tuvimos entre el 2003 y el 2008. Esto que se ve acá entre el 2011 y el 2014 son tasas de variación que están todas muy próximas a cero. Ya desde el 2011 hasta el 2014 el comercio internacional se estancó prácticamente. Y en realidad el segundo hito que hay es julio del 2014. En julio del 2014 se entró en un proceso severísimo de contracción del comercio internacional, impulsado sobre todo por temas deflacionarios. Hubo una gran caída de precios en el comercio internacional, en tanto que los volúmenes del comercio siguieron creciendo a tasas anémicas.
Esto llegó aproximadamente hasta, digamos, enero del 2016, donde comenzó un cierto proceso de recuperación del comercio. Y hoy, digamos, estamos en este pequeño repunte que vemos acá. Digamos, lo que estamos viendo es una posible salida de un proceso de estancamiento que lleva aproximadamente 4 años y en el cual, digamos, tienen mucha influencia factores bastante sui generis. Ciertas políticas de estímulo en China, el cambio de gobierno en Estados Unidos y las expectativas que despertó, ciertas restricciones que hubo en el comercio petrolero, etcétera. Pero que efectivamente, digamos, tuvieron impactos positivos y los siguen teniendo. No sabemos todavía, para ser francos, si esto va a seguir en tasas positivas a partir del resto del año o vamos a volver al mismo perfil de estancamiento. De cualquier manera, sea como sea, digamos, la lección que se aprende de casi 5 años de estancamiento es que no podemos contar con un escenario favorable del comercio internacional como el que pensábamos hace posiblemente 5 o 10 años. Eso ya no va a volver más, no es fácil, digamos, porque hay una serie de circunstancias, entre otras Gustavo fue abundante en eso, pero no son las únicas, en el sentido de que los motores tradicionales de ese comercio que nos llevó, digamos, del 2003 al 2008 a una gran velocidad, no están más. China sí va a seguir comprando materias primas, pero no a la velocidad que lo hacía, no es parte tan dinámica, por ejemplo, del comercio de manufacturas, porque en parte China ha reemplazado parte de lo que compraba afuera, etcétera. No hablemos de la oleada proteccionista, que es un factor, digamos, casi exógeno a esto. Estoy hablando de circunstancias internas al comercio que hacen que no podamos tener un escenario tan favorable como el que teníamos antes. Esto simplemente lleva a una cosa que dijo Andrés, que si eso es así, es verdaderamente necesario repensar los esquemas de integración. Esta lámina la salto porque es una versión, digamos, del otro indicador, solo que puesto en niveles. El punto es que estamos en una recuperación, que no sabemos cuán sólida es y que en todo caso las tendencias de largo plazo no son las mismas que teníamos antes. Salto ahora a algo más específico del Mercosur. Y aquí, digamos, no hay mucho margen para el optimismo tampoco. ¿Por qué? Este es el nivel máximo de exportaciones que tenía el Mercosur, que lo alcanzó en 2012. Esto está medido en cifras mensuales promedio. Digamos, en marzo del 2012 los países del Mercosur exportaban 30.000 millones de dólares aproximadamente por mes. Hoy estamos en una cifra 22% por debajo de eso. Y eso, como ustedes pueden ver, ya esta curvita tiene un repunte hacia arriba. Estamos 22% por debajo con todo y el repunte que se está dando desde el año pasado. En tema de las importaciones, y esto aquí el principal causante de esta baja del 34% respecto a este máximo anterior es, como sabemos, Brasil. La gran recesión que ha atravesado Brasil ha tenido un impacto tremendo en términos de su capacidad de importar. Esto que ven acá es una medida del superávit que tiene ahora el Mercosur. Ahora, ese superávit es básicamente derivado de Brasil y su situación. Este otro gráfico es el mismo, pero excluyendo a Brasil. Sin Brasil, en realidad nosotros, el resto de los países, digamos Argentina, Uruguay y Paraguay, están en un nivel de exportaciones que es 26% menor que su máximo de marzo del 2012. Y las importaciones, por el contrario, digamos, no por el contrario, también están mucho más bajas, pero es menor la diferencia, un 20% alrededor menor que lo que fue en el máximo de marzo de 2014, y en realidad la gran diferencia con respecto a la otra lámina es que el resto de las economías del Mercosur lo que están generando ahora es un déficit comercial. O sea, hay efectivamente un crecimiento de las importaciones que en buena parte está impulsado por Argentina, pero no de las exportaciones. Si ustedes veían, digamos, si recuerdan acá, vean la curva verde, digamos, tiene un repunte positivo en la última parte, pero eso se debe exclusivamente a Brasil. El resto de los países tienen una curva aplanada. O sea, la heterogeneidad del Mercosur está presente y, digamos, esto lo que nos llama la atención es que efectivamente uno no ve en la dinámica de las exportaciones del Mercosur factores muy positivos. Yo les dije la situación general del comercio mundial, el Mercosur es un caso de eso.
Brasil está efectivamente aumentando sus exportaciones en gran medida por el gran proceso recesivo que ha atravesado, no porque tenga una política verdaderamente agresiva como la que corresponde a un país como Brasil en materia de inserción externa. Esta lámina la paso relativamente rápido, pero es el comercio intramercosur. Todos sabemos que el comercio intramercosur es relativamente bajo, tal vez en la discusión podemos hablar sobre eso, es un 14% actualmente. Es una cifra que hay que tomar con pinzas. No significa, digamos, no es comparable el Mercosur con la Unión Europea por una serie de motivos que tal vez después podemos hablar si a ustedes les interesa. Lo importante es que el repunte actual también implica un repunte del comercio interregional. Pero es un repunte que nos va a llevar, digamos, en el 2017, si uno proyecta estas cifras, a tener un nivel 24% más bajo que el que teníamos en el 2011. Y básicamente esto se debe al crecimiento de las exportaciones de Brasil. Los demás países prácticamente no han aumentado sus exportaciones al resto del bloque. Este es el panorama, si se quiere, llamémosle de coyuntura, muy centrado en los temas de comercio. Volvamos a la estructura del informe. Esas miradas de mediano plazo y una mirada sectorial particularmente importante para el Mercosur es el tema agropecuario. Lo dije en algún momento. Y piénselo como paradoja. El Mercosur tiene algunos de los países que son potencias mundiales agropecuarias, digamos, por los recursos naturales que tienen, por los recursos humanos que tienen, por la tradición histórica que tienen la producción de esto, por las ventajas comparativas que tienen en el comercio agropecuario. Bien, no hay una política armada regional con respecto a este tema. Grandes discusiones en el Mercosur sobre la industria automotriz, perfecto, correctas, pero ¿cómo puede ser que no haya habido una discusión sobre cómo optimizar a nivel regional el sector agropecuario, en términos de desarrollo tecnológico, en temas de apertura del mercado interno del propio bloque de integración? Y aquí voy a cruzarlo con algo más parecido a lo que habló Gustavo, pero Gustavo está muy centrado en las tecnologías de la automatización, en las tecnologías de la inteligencia artificial, y no mencionó, por especialización del trabajo, otra gran oleada de innovación que estamos viviendo, que tiene que ver con el salto enorme de productividad que hay en el sector agropecuario mundial. Muchos hablan, por ejemplo, lean a Bizán, de la bioeconomía. Hay, digamos, una oleada de innovación tan importante como la que ocurre a nivel manufacturero en el comercio agropecuario, en la producción agropecuaria. Y esto que está acá en realidad es un indicador que muestra cuál es el impacto de esa revolución que está ocurriendo en el sector agropecuario. La fuente de esto es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que obsesivamente tiene una base de datos donde va recopilando con una técnica, digamos, muy común entre los economistas de medir a precios constantes las cosas, la producción agropecuaria desde los años 60 para una muestra enorme de países que es prácticamente todo el mundo. Y no solo eso, sino que tienen estructuras de insumos y de productos. Y entonces, con una técnica relativamente simple de estadística económica, estiman, digamos, para una gran cantidad de países, como les digo, cuál es la variación en la producción agropecuaria anualmente y cuál es la variación en los insumos que usa la producción agropecuaria. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? La primera cifra que hay que detenerse es esta que está acá, que es el promedio mundial. Y esto en realidad es una tendencia, un promedio de 10 años, digamos, sobre cuál ha sido el crecimiento medio de la producción agropecuaria mundial. Efectivamente, entre el 2004 y 2013, la producción agropecuaria mundial ha crecido a un promedio de 2,5% por año. Esto es enorme, digamos. Ha permitido, digamos, ensanchar la alimentación de millones de personas. Bien, ese es el nivel de crecimiento, el ritmo de crecimiento de la producción. Pero la pregunta más interesante no es esa, sino ¿cuánto fue el aumento en la productividad? A nivel mundial, de ese 2,5% de crecimiento, 1,7% se puede explicar, y digamos hay algunos detalles técnicos ahí, pero básicamente por aplicación de tecnologías que permiten aumentar la productividad. Y 0,8% exclusivamente se puede explicar por un aumento en el uso de insumos, más tierra, más trabajo, más agua, más fertilizantes.
¿Por qué? Porque desde los años 90, en realidad, esa oleada que ha caído sobre el sector agropecuario de innovación tecnológica, básicamente está centrada en aumentar la eficiencia de los procesos. Y esto es fundamental incluso en términos estratégicos. ¿Por qué? Porque permite que efectivamente el sector agrícola se vaya expandiendo con una menor presión sobre nuestros recursos naturales y, por lo tanto, con menores impactos, por ejemplo, en términos de cambio climático. Esto es el promedio mundial. 2,5% de crecimiento, 1,7% se debe al aumento de productividad. Aquí yo puse a Estados Unidos, a Europa y a China. ¿Cuáles son las cifras equivalentes? Estados Unidos, la producción agropecuaria ha crecido 0,9%, 1,8% es aumento de productividad. Eso quiere decir que ellos han disminuido el uso de insumos en casi un 1% por año durante esa década. Europa tiene estabilizada su producción agropecuaria, prácticamente no ha crecido, pero la productividad ha crecido 1,5% por año, lo cual les ha permitido reducir el uso de recursos en 1,6%. ¿Y quién tenemos acá al lado? A China. China es parte de esta oleada de revolución tecnológica en la producción agropecuaria. China, el principal comprador de productos agropecuarios del Mercosur. China, la producción agropecuaria ha crecido 3,4% por año y con un uso de insumos que apenas es de 0,2%, o sea, puro cambio técnico. Y entonces regresamos al Mercosur. ¿Cuáles son las cifras del Mercosur? En términos de producción son muy parecidas a las de China, levemente superiores. O sea, China no es solo un competidor en manufacturas, China es un competidor en producción agropecuaria. Tiene un crecimiento de la productividad agrícola similar a la del Mercosur, solo que el perfil de productividad del Mercosur no es el de China. Ciertamente ha habido un gran crecimiento en la productividad agrícola en el Mercosur, pero en realidad en términos de uso de insumos tenemos el promedio mundial, no el de los que están adelante en esta oleada de innovación. Más bien el Mercosur se parece, digamos, en términos de crecimiento de la productividad a India, cuya productividad agrícola ha crecido 2,5% por año. Síntesis de esto. ¿Cómo puede ser que un bloque de integración que tiene además como recurso principal de inserción internacional estos productos no tenga, digamos, el tipo, digamos, el perfil de desarrollo productivo que tiene su principal comprador de estos productos? Este tema, digamos, debería ameritar una discusión profunda en términos del proceso de integración. No existe en el Mercosur verdaderamente un grupo de trabajo sobre este tema. Nosotros en ese artículo lo que hacemos es simplemente una propuesta, digamos, de 2 objetivos y 2 principios constructivos. Obviamente la llamada de alerta es en el sentido de que una revolución tecnológica está ocurriendo sobre un proceso de integración y nos va, así como los robots vienen marchando, como diría Gustavo, también viene, digamos, este aumento enorme de productividad agrícola y puede ser que dentro de unos años nos quedemos con nuestros mercados típicos muy reducidos. Alejandro. Sí, ¿cuántos minutos me quedan? Implacables. 1 minuto. 1 minuto. 2 objetivos. El Mercosur tiene que llegar a un mercado integrado y a la libre circulación de productos agropecuarios. No puede ser que Brasil y Argentina tengan exámenes en frontera de sus productos agropecuarios. No puede ser que yo a Uruguay no pueda llevar, digamos, no pueda tener a Uruguay como el mismo espacio económico de la Argentina. Solo así podés estimular el desarrollo de cadenas regionales y globales de valor en este sector, donde además tenemos un gran potencial. 2, esto es la política normal, digamos, la política de integración comercial usual. Segundo, tenemos que hacer un sistema regional de innovación. Porque si los 4 países ponen recursos en conjunto, podemos, por una simple regla de especialización, tener resultados más económicos y mejores que si simplemente actuamos como países separados. Principios constructivos. Esto debe ser elevado al máximo nivel político. Así como Dinamarca tiene un embajador
digital en Silicon Valley, nosotros deberíamos tener, digamos, autoridades políticas que tomen en cuenta el sector agropecuario, que es el principal sector de integración, y vean cómo somos la vanguardia en el mundo en estos procesos. 2, es necesaria una coordinación público-privada. Lo dijo Andrés, de arriba para abajo y de abajo para arriba. No puede ser solo un problema de los gobiernos, no puede ser solo un problema de los sectores privados. Tiene que ser una coordinación público-privada. Gracias.